Hola cinéfilo, te doy una vez más la bienvenida a nuestra cita habitual dedicada al séptimo arte. Hoy tenemos la suerte de recibir a un amigo que nos ha acompañado antes en el programa para conversar acerca de su carrera. Y aunque aún es un joven cineasta, han pasado algunos años ya de que egresara de la FANCA y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Tiene en su haber títulos importantes de la cinematografía cubana reciente, como son los cortometrajes El Hormiguero y Los Amantes. Pero nos complace recibirlo esta vez para conversar sobre su debut en el largometraje de ficción, que enhorabuena ha sido incluido en la selección del Festival Internacional de Cine de Toronto 2023, que por estos días tuvo lugar. Disfruta la entrevista, yo regreso casi al finalizar para despedirte. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. Nosotros en el momento de la entrevista hoy nos regocijamos con la presencia de un realizador muy joven que tiene una carrera sencillamente y altamente prometedora. Estoy hablando y le doy la bienvenida a nuestro programa, Alan González. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y resulta que Alan, por eso yo decía que la entrevista hoy es un momento de celebración, porque Alan recién llega del Festival de Toronto con su película La Mujer Salvaje. Es su ópera prima, es un largometraje y es la única película cubana que estuvo en este gran festival, uno de los más importantes del mundo, de manera que hay muchos motivos, yo creo, Alan, para celebrar, además de tu presencia una vez más en el programa. Muchas gracias, Marta. Estamos súper felices con el estreno. La verdad que fue maravilloso y ahora estamos esperando cómo la va a recibir el público cubano. Sí, yo quería no adelantarme demasiado con el tema de cuándo nosotros vamos a ver la película, porque me parece que sería bueno llegar a los inicios, digamos a la génesis de La Mujer Salvaje. ¿Cuándo empiezas a filmar? ¿Por dónde viene? Hay que saber, Alan ya estuvo en el programa, Alan es guionista, Alan es fotógrafo, Alan es director, Alan es profesor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Entonces yo quiero hablar un poquito de todo eso y también de la génesis de La Mujer Salvaje, porque siempre es bueno cuando nosotros la veamos aquí tener una referencia como esta. Así que cuéntame. Bueno, la película surge de una idea que tuvimos Nurielis Duarte y yo, Nuri Duarte, que es una guionista maravillosa con quien yo he venido trabajando en mis últimos proyectos, es decir, Los Amantes, La Muchacha de los Pájaros, Azul Pandora, que está próximo a estrenarse también. A estrenarse también, sí. Y la película la ideamos alrededor del 2017. Los proyectos, tú sabes, que toman mucho tiempo para irse madurando. Por eso quería hablar de esto, porque mira todo el tiempo que se ha tomado con un final feliz. Sí. El proceso de escritura, como tú sabes, es un proceso que puede ser agónico. O sea, está lleno de momentos de euforia, momentos de crisis, y eso le pasa a todo el mundo, ¿no? A todo el que escribe. Nuri y yo no estamos exentos de eso, aunque hemos engrasado la maquinaria de la comunicación, porque, como te digo, venimos trabajando desde hace un tiempo. Y
todo surgió a partir de varias historias, varias anécdotas y videos que se habían hecho virales de una forma u otra, de personas que por una forma u otra, ante una situación en su vida, un contexto, las personas a su alrededor deciden no, son víctimas también, Claro. y los apabullan. Es decir, personas que se equivocan. Hay una frase de Faulkner que a mí me gusta mucho. ¿Te refieres a William Faulkner, el Sí, escritor? sí. A ver. Uno nace sumergido en las pululantes multitudes de su generación hasta perder el paso una vez, vacilar una vez y te pisotean para toda la vida. De manera que eso puede haber sido una premisa para toda esta historia. Sí, porque yo me siento muy atraído hacia personajes que de una forma u otra son desfavorecidos. Es decir, me interesan personajes que tienen algo que defender para sí, pero también me interesan las personas que se equivocan, las personas que castigan. Vivimos en una sociedad que muchas veces busca más culpar que responsabilizar, busca más atacar que entender al que se equivoca. Y en general me siento como muy vinculado a ese tipo de personajes. Pero ya te digo, tanto a los que son víctimas como a los que son victimarios, porque yo entiendo que es una cadena que se retroalimenta constantemente. Uno recibe y da lo mismo que recibe, ¿no? De alguna forma. Eso está asociado de alguna manera con un tema también complejo, te pregunto, no lo estoy afirmando, pero creo que lo roza de alguna forma el tema de la violencia. Sí. Sí. Es una película que tiene que ver con la violencia, pero que también tiene que ver con el amor. Es una película que se va revelando poco a poco. Yo creo que, o sea, no me gusta hablar tanto de lo que cuenta la película porque en ella el manejo de la información es muy importante. Entonces hay cosas que me guardo mucho para que el espectador pueda tener una experiencia lo más completa posible, ¿no? Pero es una película que tiene mucho que ver con la violencia generada por las miserias económicas, la violencia generada por las carencias espirituales también. Y yo creo que es una película que en ese sentido el público va a agradecer mucho también, porque es una película muy actual también. Alan, me llama la atención porque siempre a punto de partida del título de la película, La mujer salvaje, yo supongo que hayas tenido que ahondar en el universo femenino. Y me surge la pregunta de si lo femenino es algo que te inquieta, que te interesa, ¿sabes? Sin duda, eres sí. guionista, y entonces siempre me llama la atención cuando un hombre Sí. accede a esos mundos y se lanza con una obra que tiene un sustrato de mucha reflexión y de mucha profundidad. Eso es algo sobre lo que a mí me cuesta en general hablar porque tiene que ver con una tendencia, con una inclinación, pero que aunque yo intento procesar y aunque a veces puedo ofrecer una respuesta más elaborada, en realidad, a ti te digo, yo no tengo una respuesta sobre por qué me interesa o por qué suelo abordar más el universo femenino. Pero Sí. yo creo que el cine es un arte de representación. Y en general siento que las mujeres tienen maneras mucho más sofisticadas y variadas de defender ese territorio que te digo que me interesa en los personajes. Y vivimos en una sociedad donde, por distintas razones, todos somos oprimidos, digamos. Y Fassbinder, aquí vengo con otra frase, Fassbinder decía algo como que le interesaba mucho trabajar con las mujeres porque por un lado estaban muy oprimidas, pero por otro lado no lo estaban en absoluto y utilizaban su opresión como un eficaz terrorismo. Eso está bien. Sí, es maravilloso porque nos permite un poco pensar en las maneras diferentes, sin segmentar, ¿no? Claro. Entendiendo que el ser humano es rico, diverso, está lleno de matices, pero nos permite un poco especular las posibles diferencias en el comportamiento humano de un tipo de personas a otras. Y yo creo que los hombres se protegen mucho más. Y como te digo, el cine es un acto de representación. Claro. Y las mujeres requieren de menos acciones muchas veces para expresarse. Es algo muy subjetivo
es muy personal. Es muy perceptivo, ¿eh? Pero los hombres requieren de más acciones y las historias que yo suelo contar, en general, no necesitan del todo de las grandes acciones, de las acciones exteriores. Claro. A veces con menos se puede acceder a zonas de profundidad mucho más interesantes y el espectador yo creo que eso lo sabe apreciar. ¿Hay en alguna manera se aborda el personaje, en este caso, de esta historia que concretamente estamos hablando, el de la mujer salvaje, con un enfoque de víctima? Te pregunto. Para mí lo más importante era no tratarla como una víctima. Ya, me imagino, por todo lo que me dices. Todos somos víctimas y a la vez ninguno de nosotros lo somos. Entonces, sí, es un personaje que es víctima de una situación, pero también es una situación que ella genera. Es una situación lo suficientemente compleja y a mí... Expansión. Yo trataba, Sí. mira, yo trataba de no contar a esa mujer llamada Yolanda desde los lugares desde los que normalmente la narrativa heteropatriarcal suele contar a las mujeres, Claro. que es desde el lugar de la víctima y del sacrificio. Entonces, todos podemos ser víctimas y sacrificados y por supuesto el espectador se emociona con los personajes que renuncian, con los personajes que se duelen de algo. Pero uno tiene que tratar de mantener un equilibrio para poder contar algo poco conservadoramente. Es decir, tratar de hacer un cine que en realidad tenga algo de espectáculo, porque uno creo que está haciendo una obra para un público, pero que no sea conservadora en sus planteamientos, ¿no? O sea, que la película no sea conservadora en sus planteamientos y eso depende, y para eso tiene que generar una reflexión, tiene que generar cierta incomodidad, como a veces generar comodidad, pero todo para ir colocando sintagmas de pensamiento, ¿no? Que el espectador se vaya involucrando con la película de una manera activa. Por eso no quería un personaje que uno partiera de la identificación, esos conceptos esquemáticos de la construcción de guiones, de generar una identificación con un personaje en un primer acto para entonces poderlo situar frente al conflicto. No me interesaba. Claro. ¿Por qué? Por eso, porque estaba tratando de contar una película diferente. En ese sentido, te decía, mientras te escuchaba en esta interesantísima reflexión que me estás ofreciendo a mí y por supuesto a todos los televidentes que nos escuchan, estaba pensando en Lola Mores, que es la actriz escogida para... Una actriz extraordinaria. ¿Sabes? Para exteriorizar todo este universo hipercomplejo de un personaje que es el personaje de Yolanda. Entonces a mí me gustaría un poco que me hablaras de Yolanda, Lola y tú. Sí. Yolanda es una construcción de Nuri Duarte, mía y de Lola Amores, Ya. pero también es una construcción de esta sociedad. Con eso lo que te quiero decir es que es un personaje construido a partir de la observación, de un trabajo profundo. Yo siempre digo que Lola es una actriz inhumana, en plena capacidad. Una actriz inmensa. Es una actriz inmensa, Inmensa. en plena capacidad, y para mí que ella, o sea, Lola fue a vivir cerca de mi casa durante, creo que el 2020, 19, no me acuerdo tanto. Pero el hecho es que la vida nos dio la posibilidad de estar muy cerca, además en Marianao, para poder investigar lo suficiente como para poder terminar de construir este personaje, que tiene mucho de ella, pero a la vez no. Es un personaje que viene mucho de la afuera. Ya te digo, vimos muchos videos y está construido desde todos los pequeños detalles, desde el cómo camina, el cómo mira, cómo habla, qué cosas dice, qué pausas hace. Es un personaje muy construido desde sus instintos, desde la libertad que yo como director le pude propiciar, porque creo mucho en la libertad como el terreno verdaderamente fecundo para que el actor pueda darlo todo y te pueda sorprender. Y Lola es una actriz absolutamente capacitada para esas libertades. Desde toda su experiencia en Claro, teatro, sin es una duda. actriz con un bagaje
que está muy preparada para entender a uno y para sorprender a uno. A estas alturas del programa uno no yo por lo menos estoy padeciendo la imposibilidad de ver ahora mismo La Mujer Salvaje. Ya veremos cuándo esto ocurre. En Toronto, Toronto es un festival inmenso. Toronto es, o sea, estar en Toronto, que una película haya sido escogida para el Festival de Toronto. Toronto no es un festival competitivo y eso es un premio. O sea, y eso es un premio. Eso es un premio. Es el primer premio que tiene esa película, es ser escogida para un festival de este nivel, con esta envergadura. Estaba en una sección concreta. Explícame un poquito de eso. La sección se llama Discovery y es una sección que presenta anualmente primeras y segundas películas de autores de todo el mundo. Hay películas de Irán, de Canadá, de Italia, de distintos países del mundo. No es la primera vez que esta sección escoge una película cubana y eso es de agradecer. Qué bien. Es decir, es difícil lograr filmar una película es un hecho excepcional en Cuba y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero que una película logre acceder a una vitrina, como tú decías, tan importante para que le abra puertas en su distribución internacional, es fundamental, es algo que se agradece mucho, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz de formar parte de eso que, bueno, no es una tradición, pero que no es la primera vez que sucede y estamos muy felices, la verdad, es un gran premio. Normalmente, ¿cuál ha de ser el recorrido de tu película ahora? Y estoy pensando primero en Cuba, sí, en nosotros los cubanos y después en qué va a pasar con La Mujer Salvaje. Bueno, uno de mis sueños más grandes es poder ver la película en el Festival de La Habana, en un cine grande, lleno de público, como suele ser. Y yo pienso que eso es lo que tiene que suceder. O sea, en realidad yo estoy enfocado en eso, en que eso ocurra. Vamos a ver los festivales, o sea, ya tenemos algunas noticias hermosas, pero que no puedo compartir todavía porque en este mundo como que hay cosas que si no es oficial, si no se ha publicado, todavía no se puede decir. Y es verdad que eso es un universo bien complicado, el que si tal festival y entonces sí, y no se dice y ya se vio aquí, el otro exacto, allá, compromisos, entonces el otro no te quiere y es así. Es terrible, me imagino. Sí, también es Alan, terrible. ¿estás contento? Allá, esto es una pregunta muy simple. ¿Estás contento? Yo sí estoy muy feliz. Sí. Estoy muy feliz. Qué bueno. La película... hay cosas de la película que en realidad no son mejores de lo que yo soñé, pero también hay cosas que son mucho mejores de lo que yo fui capaz de soñar. Hay cosas que ni siquiera me atrevía a imaginar del todo y que me sorprenden. Y como te decía, me gusta sorprenderme. Y yo la veo y me sorprendo. Y eso me gusta. Qué bueno, qué bueno. Yo me imagino que de todas maneras ese proceso de verla con el público, con muchos públicos, pues, con el público cubano sería un tipo de proyección buena, enriquecedora. Sí, tengo mucha curiosidad. Mucha curiosidad, pero también con otros públicos. El canadiense es uno. También a ese festival, o sea, es una ciudad absolutamente cosmopolita, van personas del mundo entero, pero te faltan muchos lugares donde estarás viendo un tema con estas complejidades, con todos estos problemas, con este personaje. Y a la vez muy universal. O quizás por eso, quizás por eso muy universal. Ahí quería llegar. ¿Sientes que es un personaje que tiene muchos puntos de contacto con... Yo creo que sí. Con mujeres del mundo entero? Yo estoy seguro de eso. Me parece que es una película muy actual, es muy específica, es muy cubana, pero a la vez no lo es. Es una película que se puede apreciar en cualquier parte del mundo y con ese personaje y con esas situaciones, con ese espectro de personajes con los que Yolanda se va encontrando, se pueden identificar en cualquier parte del mundo. Creo que sí. Sí, yo creo además, me atrevo, he leído bastante todo lo que he podido sobre la película, pero yo siento que tratándose de una obra de Alan González, hemos visto trabajos anteriores de Alan y hemos calibrado la estatura de este cineasta en el mejor sentido o en el mayor sentido de la palabra. Ahora mismo te interesa lanzarte en tanto guionista, creador, cineasta con otros temas, o tienes como una vertiente temática ahí que quieres continuar? Genérica, a ver, te pregunto. Yo trato
de ponerme a prueba todo el tiempo. O sea, a mí me gusta sentirme en ese vértigo de que hay cosas que no sabes cómo vas a lograr, pero hay cosas que tienes cierta idea de cómo podrían funcionar. Ese vértigo supongo que es estimulante. Es estimulante, es fértil y me parece que ese reto es fundamental para cualquier artista. Yo estoy escribiendo ya con Nuri Duarte mi segundo largometraje. Cuando te digo ya, te digo que antes de filmar La Mujer Salvaje ya estábamos escribiendo. Porque las películas, como te decía al principio, toman todo ese tiempo para irse profundizando, para uno irse colocando mejor frente al tema, entendiéndose a uno en el tema también, ¿no? ¿Qué proceso es Y la no escritura del guión? no está directamente relacionada con el mundo que explora La Mujer Salvaje. No lo está. No está. No lo está. Creo que es una película muy distinta y eso me satisface. Qué bien. Alan, yo en este punto de la conversación te repito, qué bueno compartir con un invitado. Yo estoy segura que al público que nos escucha, que nos ve, le ha pasado lo mismo. Ahora mismo quisiera que cuando se acabe, te invito al cine, entrar a La Mujer Salvaje. En algún momento llegaremos a verla y de alguna manera sirva este programa como una invitación en el Festival de Cine, en las salas de cine del país, donde quiera que haya una proyección de la película de verdad. Es el momento también de desearte muchos éxitos. Muchas que la gracias. película camine todo camine. lo que sea posible, que camine, Sí. que esté en todas las latitudes. Que camine, Y yo que se piense, que se sé que se reciba bien. piense, porque evidentemente tal y como Alan ha abordado esta historia de la película, que no ha contado ninguna historia, es justamente, nos ha dado las directrices para pensar esta película, este personaje y todo lo que acompaña a La Mujer Salvaje. Muchísimas gracias por a estar ti. aquí con nosotros. Muchas felicidades por este premio de estar en el Festival de Toronto y por todos los que están por venir. E invítanos a ver una película que ahora mismo a ti te gustaría ver. Qué difícil. Bueno, hablé de... Bueno, a ver, esto es difícil porque yo soy muy avaricioso, me gustan mucho, muchos cineastas, ¿no? Una separación de Farhadi. Sí, Esa a mí me encanta, siempre hablo de ella. Sí, claro. Me gusta mucho ese cine porque precisamente es un cineasta que es un maestro del trabajo, del dominio del punto de vista. ¿Es un referente para ti? Sí, es un referente Sí, para un mí, referente. aunque narrativamente La Mujer Salvaje es una película que es muy en la protagonista, muy centrada, pero él hace que podamos entender a todos los personajes. Y a mí me importa que podamos entendernos todos y que en la película podamos entender de alguna manera a todos los personajes también. Qué bien, gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Ha Marta. sido maravilloso tenerlo en el programa. Felicidades y nos vemos para seguir hablando en el próximo proyecto de Alan aquí en el programa. Déjenme contarles que mi asesora hizo un gesto como de inconformidad o de duda cuando yo le conté sobre la película que iba a hablar ahora. Ya después me aclarará si era de duda, de inconformidad o de desaprobación. El caso es que la protagonista de nuestro comentario de hoy se titula Meg 2, The Trench. Algo así como, en español, como Megalodon 2, La Fosa, en una traducción bastante libre. No coincide exactamente con el título que ha tenido en español en varios países. Porque su estreno mundial ha sido tremendamente exitoso. Y yo no pretendo en 5 minutos explicar las causas de por qué una película como esta logra llevar a millones y millones de espectadores, sobre todo no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, a las taquillas y a los cines. Es uno de los grandes éxitos de este verano. ¿De qué va la película? Bueno, como indica los que han leído un tanto de historia natural de esta que se llama, saben que Megalodon es un fósil de tiburón desaparecido. Era un tiburón que tiene como el tamaño del foxa, aunque la película tiene unos problemas de escala y no se sabe de qué tamaño es exactamente, si del tamaño del foxa o del Hotel Colina, y a veces aparece de diferentes tamaños. Pero aquí aparece no solo un tiburón, sino varios de ellos. Pero para empezar las cosas por el principio, como lo cuenta la película, hay un grupo de científicos importantes
entre los cuales está el protagonista Jason Statham, que es un hombre de acción, y sabemos que por científico que sea, en algún momento se va a enredar a golpes con lo que se le atraviese por delante, tiburones incluidos. Y entonces este grupo de científicos, perdón porque los enemigos de Jason Statham van a ser tantos científicos, unos científicos malísimos, que utilizan la ciencia nada más que pensando en el provecho y en el dinero que les puede suministrar, y después aparecen para que el héroe tenga enemigos bien poderosos, pues una tropa de megalodons, no sé cuántos son muchos, y que persiguen al grupo de los protagonistas, un grupo convenientemente integrado con diversidad etaria, de edades quiero decir, y racial, como para gustarle a todos los públicos. Entonces, como los científicos malos maltratan a los buenos y los dejan abandonados en una fosa marina por allá en las profundidades abisales, pues entonces ellos se tienen que enfrentar a muy diversos peligros proporcionados por estos, sus colegas malos, o por los tiburones. Y después, para colmar todo eso, aparece un pulpo también gigantesco. Pero no lo quiero abrumar con todo esto. Claro que eso no abruma a nadie, porque la película, déjenme decirles, que utiliza las convenciones del cine de acción, del cine de catástrofes, del cine de acción submarina y de ese subgénero que es el cine de tiburones, para tirarlo todo absolutamente a relajo. Porque no se toman en serio ni una sola de las, y el espectador junto con los realizadores y los créditos que corren al final duran como 10 minutos, qué sé yo cuánto, porque es una superproducción. Y es increíble cómo el cine norteamericano actual se puede tirar a pachanga una película en la que se gastaron tantos millones que ya han recuperado. Así que ellos saben muy bien, parece, lo que están haciendo en términos de comercio, en términos de recuperar la inversión que realizaron en esta película. Así, Megalodon proporciona una serie de escenas absolutamente exageradas y totalmente ridículas, pero hay que decirlo, también divertidas. Porque cuando empleo la palabra ridículo estoy usando esa vertiente de la comedia que radica precisamente en la exageración de situaciones que venían tal vez de un tipo de cine más serio, que utilizaba precisamente el horror, ese horror elemental que siente la humanidad por los escualos, por los tiburones. Desde la película en que todo esto se consagró a nivel mayúsculo, superlativo, que es Tiburón de Spielberg en el año 75. Incluso en esta hay más de un guiño a situaciones que ocurrían en aquella película. Entonces ahí está Megalodon. Yo no voy a decirle si es buena, mala o regular. Usted la ve y se pregunta cómo es posible que tantos millones de seres hayan perdido 2 horas o hayan disfrutado 2 horas viendo Megalodon. La fosa. Sí, así como el nivel de la película, la fosa. Es una cosa abisal. En fin, divertidísima, eso sí, y un divertimiento tal vez demasiado caro, pero igual. Divertimento al fin y muy influida por ciertas zonas del cine asiático. Pero eso lo estudiaremos en otro comentario. Ya teníamos deseos de ver este primer largo de Alan González, pero después de esta entrevista los deseos se redoblan, sobre todo al saber que cuenta nuevamente en el filme con la espectacular actuación de Lola Amores, a quien tuvimos el placer de recibir hace un tiempo en nuestro programa. Ojalá pronto podamos disfrutar La Mujer Salvaje en los cines de nuestro país. Mientras, seguiremos hablando sobre audiovisual cubano dentro de 7 días, así que te estaré esperando el próximo viernes a la misma hora por el canal educativo para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.